We are in a really big hurry. Kid, what'd you do to land in here? But there's something kind of fantastic about that. 2 hemispheres of my brain. Over my belly? Hard. I'm not gonna hurt you. Buscando a Nemo, de la productora Pixar Animation Studios. Marlin es un pez payaso que tiene un hijo único llamado Nemo, al cual lo tiene sobreprotegido. Pero Nemo quiere conocer más allá de lo que su padre le permite. Así que en un paseo escolar se aparta un poco del grupo y es capturado por un buzo. Entonces Marlin tiene que ir a buscar a Nemo por el inmenso mar. Ahí es donde conoce a Dory, un pez cirujano que pierde la memoria cada rato. Y juntos van a buscar a Nemo. Mientras tanto, a Nemo lo han metido en un acuario con otros peces y estos están planeando fugarse. Esta es una película bellísima que revolucionó la animación con su representación del mundo submarino. Los paisajes son vibrantes, llenos de detalles y con un realismo impresionante que captura la belleza del océano y su diversidad. Una mezcla perfecta entre realismo y diseño caricaturesco. Personajes entrañables con diálogos muy divertidos. Una película que habla de la relación padre e hijo, pero con un toque cómico y muy tierno. Fantastic Mr. Fox, o El Fantástico Señor Zorro de 20th Century Fox, es una película de animación stop motion que se destaca por su estilo visual distintivo y su narrativa encantadora. Basada en el libro homónimo de Roald Dahl, la historia sigue a Mr. Fox, un astuto zorro que, tras prometerle a su esposa que dejaría el saqueo, vuelve a sus viejas costumbres para robar comida de los granjeros vecinos. Sin embargo, sus acciones desatan una guerra entre los animales y los humanos, y Mr. Fox debe encontrar una forma de proteger a su familia y a su comunidad. El film es una maravilla técnica, destacando por su meticulosa animación y un diseño de personajes y escenarios que reflejan el característico estilo de Anderson. Simetría, colores vibrantes y un humor irónico, Fantastic Mr. Fox es una obra que combina el arte de la animación con un relato original y profundamente humano. Es una película que te hace reír, te hace pensar y te deja con una sonrisa al final, haciéndola una experiencia memorable y única. Him especially, but there's something kind of fantastic about that. La vida de Calabacín, de la productora Celine Sciamma. Esta es la historia de Calabacín, un niño de 9 años que tras la muerte accidental de su madre es enviado a un orfanato. Ahí tiene que adaptarse a su nueva vida y aprender a confiar y convivir con otros niños con historias tan difíciles como las de él. Y es así como conoce a Simón, el líder del grupo, y a Camille, una niña fuerte con un pasado trágico. Y estas alianzas lo ayudan a encontrar un nuevo sentido de pertenencia y familia. Esta película utiliza la animación stop motion, con muñecos de apariencia muy simple pero expresiva. Es una animación artesanal, con una narrativa sincera que la convierte en una experiencia emotiva, una mirada honesta sobre la pérdida, la amistad y la búsqueda de un nuevo hogar. Hey, new kid, what'd you do to land in here? How to Train Your Dragon, de DreamWorks, es una película animada que se ha convertido en un clásico moderno gracias a su mezcla de acción, emoción y una historia conmovedora. Basada en la novela de Cressida Cowell, la película sigue a Hippo, un joven vikingo de la aldea de Berk, quien lucha por cumplir las expectativas de su padre, Stoik, el líder de la tribu. Sin embargo, Hippo se desvía de la tradición cuando se encuentra con un dragón herido, al que decide salvar y llamar Chimuelo. La relación entre Hippo y Chimuelo es el corazón de la historia. A través de esta amistad inusual, Hippo descubre que los dragones, vistos como enemigos temibles, en realidad son criaturas inteligentes y benevolentes. Esta revelación lleva a una transformación tanto en él como en su pueblo, mostrando cómo el entendimiento y la empatía pueden superar el miedo y los prejuicios. La animación es espectacular, que combina paisajes épicos y una fluidez de vuelo que es realmente asombrosa, mientras que el carisma de Chimuelo
lo ha convertido en uno de los dragones más memorables del cine. Ghost in the Shell, o La Vigilante del Futuro, de la productora IG, es una obra maestra de la animación japonesa que se ha convertido en un ícono del género cyberpunk. Basada en el manga de Masamune Shirow, la película nos transporta a un futuro distópico en el que la humanidad y la tecnología están fusionadas de manera indisoluble. La historia sigue a la mayor Motoko Kusanagi, una oficial de la sección 9 de la policía, quien es mitad humana y mitad máquina, mientras persigue a un misterioso hacker conocido como el Titiritero, que busca manipular la conciencia y la identidad humana. La película es conocida por su enfoque filosófico, la conciencia y la relación entre la humanidad y la tecnología. La Mayor es un personaje complejo que cuestiona su propia existencia y el significado de ser humano. La narrativa habla sobre la naturaleza del alma en un mundo donde la línea entre lo orgánico y lo artificial se difumina. Ghost in the Shell es una exploración inquietante de la evolución de la humanidad en la era digital. Tower es un semidocumental animado dirigido por Kate Matlin que aborda un evento trágico y fundamental en la historia de Estados Unidos, el tiroteo en la Universidad de Texas en Austin en 1966. Este film combina animación rotoscópica y testimonios de personas que vivieron el evento para reconstruir de manera conmovedora y precisa lo sucedido ese día. La película se centra en los relatos de testigos y sobrevivientes, mostrando no solo la horrorosa realidad del ataque, sino también las secuelas emocionales que dejó en aquellos que lo experimentaron. El uso de la animación le permite a Tower crear una atmósfera que, lejos de restar impacto, resalta el testimonio humano y la desesperación de los momentos vividos. La animación se combina con grabaciones de audio originales y entrevistas, lo que ofrece una experiencia inmersiva y emocionalmente apabullante. El estilo visual ayuda a capturar la sensación de caos y miedo que se apoderó del campus. Al enfocarse en los relatos personales, Tower humaniza una tragedia e involucra al espectador a comprender el impacto duradero del trauma. A Scanner Darkly, de la productora Thousand Words. En un futuro distópico, el gobierno ha intensificado la vigilancia debido al uso excesivo de una droga llamada sustancia. Así que el agente encubierto, Bob Hartor, se infiltra en el mundo de los adictos buscando la fuente de la sustancia. Pero todo se complica cuando él mismo se convierte en un adicto, provocándole una crisis de identidad y percepción donde se desdibuja la línea entre la realidad y la alucinación a medida que intenta descubrir la verdad. Esta es una película que utiliza la animación rotoscopia, creando un efecto visual surrealista y onírico. Y es una experiencia única que combina la ciencia ficción con una profunda reflexión de la identidad, la vigilancia y la adicción. Una película relevante e inquietante. Two hemispheres of my brain are competing? Yes. El gato con botas, el último deseo, de la productora DreamWorks. Nuestro querido gato con botas descubre que ha gastado 8 de sus 9 vidas y se enfrenta a la realidad de su mortalidad. Entonces, cuando se entera de la existencia de la estrella del último deseo, la cual le puede restaurar sus vidas perdidas, decide ir a buscarla en una peligrosa misión. En el camino se encuentra con viejos conocidos como Kitty, Patitas Suaves, y conoce a Perrito, pero también a enemigos como Lobo, el símbolo de la muerte, y la familia de criminales de Ricitos de Oro y Los Tres Osos. Esta es una de las películas más maduras de DreamWorks, ya que toca el tema del valor de la vida, el miedo a la muerte, la redención y la vulnerabilidad de ser un simple mortal. Su animación es innovadora y tiene un equilibrio perfecto entre humor y emoción. I'm a therapy doc. Want to rub my belly? Hard, but... Zootopia, de la productora Walt Disney Animation Studios.
Esta es la historia de Judy Hopps, la primera coneja en unirse a las fuerzas policiales de la moderna ciudad de Zootopia, un lugar donde todos los animales conviven en armonía. Judy tiene que justificar su entrada a la policía, así que acepta investigar un caso muy importante de animales desaparecidos. Y en sus investigaciones termina asociada con Nick, un zorro estafador, y juntos descubren una gran conspiración que amenaza con desestabilizar la armonía de Zootopia. La animación de esta película es vibrante y detallada, presentando un mundo de animales antropomorfos, con barrios temáticos que reflejan el hábitat natural de sus habitantes. Zootopia va más allá de una película animada. Es una inteligente crítica social donde combina el humor, el misterio y un gran mensaje sobre la igualdad y la tolerancia. We are in a really big hurry. I am on. It? Mi vecino Totoro es una de las obras más queridas de Estudio Ghibli. La película es una entrañable historia de infancia que explora la inocencia y la maravilla de descubrir un mundo lleno de magia y seres fantásticos. La trama sigue a las hermanas Atsuki y Mei, quienes se mudan al campo para estar cerca de su madre enferma. Pronto, Mei encuentra un espíritu guardián llamado Totoro, un ser bondadoso y de apariencia adorable que se convierte en un amigo y protector de las niñas. Y se convierte en el personaje favorito del estudio, tanto así que forma parte de su logo. Lo que hace a mi vecino Totoro tan especial es su habilidad para capturar la esencia de la niñez, donde la imaginación y la realidad se entrelazan de manera natural. La película no busca una narrativa compleja o un conflicto dramático, en su lugar, celebra los pequeños momentos de la vida cotidiana y la conexión con la naturaleza. El diseño visual es encantador, con paisajes exuberantes y detalles que parecen cobrar vida. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.